es, obviamente, la noticia del día, pero es que incluso la noticia del lustro o de los últimos 10 años en la Real Sociedad. Sergio Francisco, contra todo pronóstico, porque habían empezado a sonar ya nombres como Xabi Alonso, como Julen Lopetegui, Michel del Girona, pero va a ser Sergio Francisco, el Irundarra, el entrenador, el actual entrenador del Sanse, el que tome las riendas del primer equipo desde el 1 de julio de este mismo año. Lo analizamos ya. Que te puedes ahorrar. Pues de repente estaba con el estadio de Anus a por todas. Ya no, porque ahora que era nuevo. Yo quiero pensar que digamos que la estrategia o la política que está siguiendo la Real, ¿no? Con el nombramiento de Sergio Francisco como entrenador del primer equipo, yo quiero pensar de verdad que es una línea continuista e intentar construir lo que en su momento, antaño, ¿no? Hace ya 6 años, construyeron Olave e Imanol, ¿no? Poco a poco. Volver a empezar. No sé si es acertado, pero entiendo que quieren empezar desde ahí. No vamos a ir poco a poco y vamos ya calentando con Sergio Francisco. Sí, yo creo que sí. Evidentemente yo creo que lo que sí hacía falta era un cambio. Yo tampoco estaba en contra de que Imanol siguiera, ni mucho menos, pero sí que es verdad que el ambiente estaba bastante viciado. Y yo creo que algo de aire fresco sí se necesitaba y tiene sentido. Y yo creo que se sigue un poco pues la línea de lo que pasó en la primera etapa de Imanol. Un nuevo proyecto, nuevos jugadores, una plantilla súper joven donde hay proyectos interesantes, pero es verdad que a rendimiento inmediato hay más dudas que certezas a día de hoy. Y donde, pues, en esa continuidad también lo haces en la dirección deportiva con alguien de casa y también con un entrenador de casa. Yo he visto bastante desilusión, debo decir, Sí. por lo menos en redes, que no siempre es la verdad, pero bueno, yo creo que sí transmite en este sentido de que la gente quizá esperaba algo más, pero también me parece injusto, digamos, no considerar a Sergio Francisco como ese algo más cuando te estás despidiendo con tristeza de un entrenador que vino del mismo sitio. Y sobre todo porque mucha gente probablemente no haya visto ningún partido del Sanse. También, probablemente claro. estén dando por hecho que, joder, es que como es el del Sanse, no ha debutado en primera división. Yo voy a romper una lanza a su favor. Quiero decir, es que Imanol empezó igual. Empezó igual, Claro. probablemente con una plantilla peor. No sé si peor, no sé si la palabra es peor, pero menos madura en cuanto a competición, en cuanto a saber competir, ya no solo en ligas, sino en Europa, ¿no? O sea, es decir, yo creo que también parte con alguna ventaja. Y a mí me da la sensación, no sé si me equivoco, que buscan volver a los orígenes, que buscan volver un poco a una Real que tire más de cantera, ¿no? Esa primera etapa de Imanol en la que se tiró bastante de los chavales de la casa, ¿no? Veíamos unas alineaciones que lo normal era 6-7 titulares que fuesen de la casa, cuando ahora en los últimos años, ¿no? Los últimos 2 años ha sido 4-5, una cosa así, ¿no? Había decrecido bastante ese número. Pueden ir por ahí, por ejemplo, los tiros con Mikel Gotti. Pueden ir los tiros, pues es que tenemos muchos nombres en la cantera, tú lo sabes mejor que nadie. Pero a mí me da la sensación, ¿no? Que buscan eso, ¿no? Que volvamos un poco al origen, ¿no? Igual esos fichajes que hemos traído, no voy a decir fallidos, pero es cierto que son fichajes que yo creo que se alejan de lo que debería ser, del modelo que debería ser la Real, ¿no? Fichajes estilo, pues, voy a decirlo, Becker, Sadik, Oscarson incluso, ¿no? Fichajes, ese tipo de fichajes tan millonarios que no nos llevan a ningún lado a veces, ¿no? Bueno, no quiero correr tanto con Oscarson, pero es cierto que da la sensación de que hemos despilfarrado dinero porque no sabíamos realmente por dónde tirar, ¿no? Entonces igual con Sergio Francisco tal vez está ahí la clave, ¿no? El volver un poquito a casa, a Zubieta, y lanzar el mensaje de nosotros lo que queremos lo tenemos en casa, ¿no? Sí, es que yo creo que algo que le ha pasado a Imanol, y me parece normal por cómo ha ido pasando las cosas, es que se ha sentado mucho, sobre todo en cuanto a jugadores de la plantilla y en cuanto a su bloque. Es decir, ha tenido una época espectacular en la que ha tenido jugadores que han rendido muy bien y se ha un poco asentado en esos jugadores donde quizás ha habido momentos donde el mérito, la meritocracia decía que tenían que jugar otros, o quizás que simplemente sean mejores o no, pues que tienes que dar ciertas oportunidades, pero Imanol se ha quedado un poco con sus gladiadores, digamos, ¿no? Con sus luchadores, jugadores que quizás este año le han faltado, ¿no? Porque se han ido, por ejemplo, los Merino, Lenormand, que eran los mayores hombres de confianza de Imanol. Y yo creo que en ese sentido le hace falta a la Real una pequeña renovación. Que la renovación no es que Zubeldia pase a jugar nada. La renovación es que venga alguien de fuera y que decida si Zubeldia es el mejor o no,
digamos, de manera un poco más objetiva, porque evidentemente Imanol, como es normal y como tenemos todos, pues es que tú ya tienes ciertos hombres de confianza que, pues eso, pues que te dan más confianza y prefieres ponerlos a ellos porque sabes que te aseguran cierto suelo y sabes lo que te van a dar y confías en ellos. Y Ya. es normal, pero yo creo que eso a la Real le había atascado un poco en la renovación de plantilla que yo creo que está intentando hacer la dirección deportiva. Estoy muy de acuerdo, ¿eh? Porque al final, por ejemplo, joder, yo no voy a poner aquí a dar palos a Imanol ni a. No me gusta la palabra vacas, no me gusta esto vacas sagradas. Pero es cierto Ujú, que Imanol tenía preferencia por algunos futbolistas y lo ha llevado así hasta el claro. final, ¿no? Lo hemos visto con Zubeldia, lo hemos visto con Oyarzabal, es obvio, ¿no? Que lo veamos, ¿no? Pero Ujú, es cierto que ha habido algunos futbolistas que han tenido más. Bueno, lo veíamos en Porto mismamente con Janu. O sea, quiero decir, no me estoy inventando nada, ¿no? ujú, Tampoco quiero poner, insisto, no quiero poner la diana sobre nadie ni nada por el estilo. Yo no quiero ir por ahí. Lo que quiero decir es que al final es verdad que Imanol, la sensación ha sido que a cada temporada que pasaba se hacía más conservador, ¿no? Y se refugiaba en ujú, su bloque fuerte, que al final, pues hombre, es un bloque fuerte muy, muy, muy válido, muy sólido. Es cierto que nos quedaba siempre esa sensación de, joder, ¿y por qué no le da la oportunidad a Gotti? ¿Por qué no le da la ujú. oportunidad a Rupérez? ¿Por qué no se la da a John Martín, como está pasando ahora por las lesiones, que estamos viendo que es un chaval que tiene unas cualidades brutales, ¿no? La sensación de Omar Ezcurrena, ¿no? Todos estos chavales que han salido este año también del Sanse y que dices, es que igual la clave estaba ahí, ¿no? Antes de habernos vuelto, no voy a decir locos, no nos hemos vuelto locos con los fichajes, pero es cierto que la sensación, ¿no? Pues eso, con Becker, con tal, Ujú, ese tipo de nombres que dices, me da la sensación de que una Real Sociedad, entre comillas, cuerda, ¿no? ujú. Probablemente este tipo de nombres no hubiesen llegado, ¿no? Coincide con la salida de Sí. Cho y de aquella manera, pero, ¿no? Como el, Ujú, el- el hecho de esto en una Real, ¿no? Un poco más regular, un poco más que no tenga tantas aristas y tantos frentes abiertos, ¿no? Probablemente esto igual no pase, ¿no? Y se tire de casa antes de traer a alguien de fuera. ujú. Sí, pero incluso con los fichajes, quiero decir, por ejemplo, el caso de Óscarson yo creo que lo representa bien. Yo siempre he sido defensor de que Oyarzábal de 9 me gusta y de que tiene que ser titular. Pero es verdad que Imanol quizás ha pecado de darle pocas oportunidades a Óscarson. Porque además yo creo que en Óscarson se ve que es un tío frío, que necesita partidos para entrar, que cuando entra 20 minutos no entra conectado, no es alguien, ostras, no es alguien que entre caliente al partido. Y yo creo que en ese sentido tiene sentido. Igual no te gusta Óscarson, pero es que si la dirección deportiva ha hecho esa apuesta, ha gastado 20 millones en Óscarson, tú le tienes que poner. Claro. No digo que sea titular, pero le tienes que dar partidos, porque al final es lo que quizás no hace progresar a la Real, pero es lo que podría hacer progresar a la Real. Lo que está seguro es que si no cambias nada, no va a pasar nada. Entonces, lo mismo un poco con lo que decías de la cantera. Pues yo llevo diciendo que John Martín debe jugar desde el principio de temporada. Y la gente me decía, no, pero es que va a fallar y tal. Es que yo le estoy diciendo, a ver, Tiene es que que fallar. Zubeldia está fallando. Y Zubeldia está fallando. Es que, no, tiene que jugar Marizcurrena. No, pero es que Barrene, pues si Barrene está muy mal. Entonces, Sí, sí. empeorar no vamos a empeorar. O sea, quiero decir, el partido del Alavés es buen ejemplo. Tú en el Alavés puedes meter a todos los que quieras del Sanse, que peor no te va a ir. Entonces, la cosa es, oye, vamos a mover un poco el árbol, vamos a agitar un poco todo, vamos a meter aire fresco. Bueno, vamos a intentar buscar un poco algún cambio que lleve a la Real, no sé si algo mejor, peor me parece difícil, pero sí algo distinto. Ya. Grandísimos Kini, grandísimos Nico Roteta, ese primazo bueno también, que Grandes. entra bien. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, con John Martin me da la sensación de que, no voy a decir que hemos tirado un año, porque estas últimas jornadas y lo que ha podido jugar durante el año, pues bueno, me abren la puerta a la esperanza de que el año que viene se consolide como un central ya titular en la Real Sociedad, porque es que las Ujú. cualidades las tiene y es que lo está demostrando. O sea, creo que la media, fíjate, creo que la media en duelos aéreos ganados en la liga, creo que la media está en 5 entre los partidos del otro día contra el Alavés y contra el Mallorca, el tío gana 11 y 9. Es una absoluta barbaridad. Ganar 11 y 9 duelos aéreos en Ujú. cada partido es una absoluta barbaridad. En una liga cada vez con delanteros más tanque, con delanteros cada vez más grandes, más corpulentos, en el que el físico prima todo, ¿no? Al final es un chaval. Está por hacerse, quiero decir, con 18 añitos, Ujú. sí, es que estás encima por hacerte, ¿no? Entonces, que se haya podido curtir y que pueda seguir en esa dinámica, yo creo que con Sergio Francisco lo va a encontrar grande. Berak también, ese prime bueno. Ujú. Que sí. PS de Supercopa de Super... No sé qué ha puesto. No sé, me da la sensación de que no se quiere, ¿no? Entre Bretos y Sergio Francisco, que son apuestas muy conservadoras en ese sentido, ¿no? La sensación al final es la de
vamos a intentar volver a lo que somos. Tenemos, no voy a decir claro, pero casi definitivo, no, tampoco definitivo, pero es probable que nos quedemos fuera de Europa. Vamos a tener un año de verdad, de transición, no como este, que nos lo vendieron casi como transición, ¿no? Sino el que viene. No digo que no se peleen las cosas, ojo, no estoy pecando de poca ambición ni nada por el estilo. Lo que digo es que de verdad empiece el libro de verdad, ¿no? Ahí. Ahí es donde tiene que empezar ese nuevo libro del que hablaba Perriba. Y aquí es donde empieza de verdad ese libro, con Sergio Francisco, con Eric Bretos como nuevo director deportivo y con Aperri de nuevo. Y ahí es donde vamos a ver, porque yo creo que me da a mí la sensación, se están oliendo fuga de talento en verano. Puede ser, puede ser. A ver, yo creo que la plantilla es interesante, yo creo que hay cosas chulas, pero es un poco eso, que le tienes que dar la oportunidad. Lo que comentabas de John Martín está esta temporada en el mejor 1% de las 5 grandes ligas de Europa en duelos aéreos. Fíjate. Claro, es que es algo diferencial, que evidentemente cometerá fallos, pero la cosa es que los que vienen jugando también. Entonces, yo creo que sí que hace falta dar ciertos pasos que a Imanol le estaban costando por eso, porque eran un poco sus soldados, porque eran sus hombres de confianza y porque estás un poco asentado ahí. Y ostras, es que es difícil cambiarlo, pero porque nos resultaría difícil a todos. Porque es que es así, es algo humano, quiero decir, tú al final formas lazos y, joder, es que Imanol dirá, joder, es que si con Zubeldia me he metido a Champions y he competido en Champions en el Claro. máximo nivel, ¿por qué tengo que ahora, pues oye, meterle unos partidos de suplente para meter a John Martín, ¿no? Evidentemente es complicado, pero yo creo que van un poco por ahí los tiros. Sí, sí, totalmente. Fíjate, lo decíamos, ¿no? Con el tema de... lo diré, ¿no? O sea, me hace gracia ese argumento con John Martín. Creo que nos estamos centrando demasiado, no sé por qué. Imagino que porque le tenemos mucha esperanza y muchas ganas. Me hace gracia el argumento con John Martín de no, es que el chaval va a fallar. Hostia, nos ha jodido. ¿Cómo no va a fallar? Si tiene 18 años y si es que está en edad de fallar. Lenormand en la primera temporada, ¿cuántos errores tuvo? Mogollón. Pues lo normal. Si es que son chavales que al final están tocando la élite por primera vez. Lo que tienen que hacer es fallar, enmendar ese error para la siguiente, no repetirlo e ir mejorando poco a poco. Es que no concibo una Real Sociedad que no dé oportunidades a chavales emergentes del tamaño de John Martín. Yo a John Martín, en cuanto a Claro. proyección, en serio lo digo, en cuanto a proyección, yo lo pongo junto a Griezmann, junto a Zubimendi, junto a Yarzábal, o sea, lo pongo de verdad, con los nombres que han salido de aquí, que son bárbaros, porque son futbolistas de talla mundial, ¿no? Luego tiene que cumplir con esa proyección, ¿eh? No digo que ya lo sea, pero la proyección, la esperanza en él existe, está ahí. Cubarsí, mira, que lo ponen en el chat, ¿no? Cubarsí claro que ha fallado. ¿Cómo no va a fallar en el Barça? Encima en el Barça, jugando Champions y tal. Pero tienen que fallar, es que están para fallar, para aprender y para seguir mejorando y para hacerse un hueco. Y yo estoy convencido que el año que viene, y más con Sergio Francisco en el banquillo, estoy convencido de que John Martín se va a comer el mundo. Pero convencido. Sí, sí, yo creo que sí. Y si quieres nos ponemos a hablar un poco además de Sergio Francisco, que estamos ahora más de forma Efectivamente, general. muy, Pero muy- nos muy bien ponemos ahí. muy bien reconducido. Pregunta fácil, Tucha. Para el que no haya visto nunca el Sanse, evidentemente habrá más de uno aquí en el chat o el que le esté viendo el vídeo resubido en YouTube. ¿Quién es Sergio Francisco? ¿Cómo juega Sergio Francisco? ¿Y qué tipo de futbolistas le gustan a Sergio Francisco? Vale. A ver, evidentemente todo esto hay que hay que cogerlo con pinzas porque solo lo hemos visto aplicado no tanto a categorías más bajas, sino sobre todo a equipos filiales. Y evidentemente el funcionamiento no va a ser igual porque los egos que se manejan en primera no son los mismos, porque el nivel no es el mismo, ni el de tu plantilla, ni el de exigencia. Bueno, son cosas que pueden cambiar. Pero yo definiría a Sergio como un entrenador más pragmático, más competitivo que bonito. Es decir, no creo que veamos un fútbol ultra vistoso. Es decir, yo lo orientaría más hacia la segunda mitad de Imanol que hacia la primera mitad de Imanol en la Real. Ujú. Y luego ha sido un entrenador muy versátil, sobre todo en el plan A. Es decir, no tanto de dentro de un partido cambiar cosas, sino de inicio probar muchas cosas distintas. Vamos, yo te diría que esta temporada, si no ha probado 10 formaciones distintas, ahí estará. Wow. O sea, hemos visto 5-2-3, hemos visto 5-3-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. Hemos visto de todo. Entonces, en ese sentido, se adapta bastante al rival y también, aunque es verdad que evidentemente por ser también modelo Zubieta, le gusta el juego de posición, el juego con balón Obvio. y la presión alta,
Ha habido partidos donde se ha aguantado en bloque bajo y se ha tirado el contragolpe o se ha tirado más a juego directo. Vale, vale. Hombre, si yo creo, al final estamos ante una Real Sociedad, ¿no? Ahora mismo, que seamos sinceros, necesita un electroshock, necesita reanimar. O sea, estamos viendo una Real que juega muerta, ¿no? Plana, horizontal, sin ideas, en la que nadie propone, en la que nadie se ofrece, en la que nadie es capaz de hacer nada, ¿no? Entonces, si me dices esto de Sergio Francisco, yo al final tengo poco tiempo. Yo habré visto al Sanse 2 partidos este año, no más, 2, 3. Entonces, lo que he visto, si es verdad, una cosa es primera federación, otra cosa es la primera división, está claro. La élite es otra cosa. También lo decíamos de Imanol esto, ¿no? Al final, es que creo que al Claro. final me da la sensación, ¿no? De que estamos repitiendo los argumentos que decíamos con Imanol hace 6 años. También la situación de hace 6 años es muy distinta, ¿eh? Porque veníamos de una Ser Caritano que no nos convencía, Claro. de una Real que, bueno, casualidad se mudaba, bueno, se mudaba o ya estrenaba el nuevo Anoeta con la Graitor Zabaleta, o sea, el boom, ¿no? Y Manuel coincide Claro. con un boom que beneficia a todas las partes, nos hace encontrarnos y nos hace volver a ser grandes, nos lo hace creernos, ¿no? Sergio Francisco tiene que ser capaces, fíjate, los zapatos que tiene que cubrir, ¿no? Sergio Francisco o el que se hubiese puesto, me da igual. El hecho Sí. de habernos hecho creernos que podíamos pelear todos los años algo, la copa, la no sé qué, daba igual, estábamos ahí siempre, ¿no? Y eso, uff, yo no quiero ponerle esa losa, no quiero ponerles esto a Sergio Francisco encima, ¿eh? Pero bueno, tengo entendido, y esto me lo vas a decir tú mejor que yo, que es un entrenador con carácter, que es un entrenador que tiene muchos bemoles en ese sentido, ¿no? Y que no se va a dejar acobardar y que va a ir con su idea, ¿no? Y sobre todo que es de la Real, que eso también es muy importante, va a ir con todo para que todo vaya bien. Sí, eso es. O sea, yo creo que en cuanto a perfil de entrenador, sobre todo a nivel de vestuario y de entrenamiento, sí que es más o menos parecido. Imanol era un extremo muy potente a la hora de dar intensidad, de meter caña. No sé hasta qué punto llegará, habrá que verlo también, porque evidentemente en temas Sanse ni se dan ruedas de prensa, ni se ven entrenamientos, no se ve nada, entonces te quedas ahí un poco con la incógnita de no saber exactamente cómo es. Pero sí que en estilo de juego, yo creo que vamos a pasar a una Real quizás algo más variable, porque es verdad que Imanol, bueno, hay gente que lo ha criticado un poco por ser demasiado, por no cambiar demasiado, ¿no? Por estar demasiado estacionado en el mismo sistema, en el mismo estilo. Yo creo que eso con Sergio sí que puede cambiar. Y dentro del estilo de, evidentemente, un juego con balón, no solo por Sergio Francisco, sino también por los jugadores que tiene la Real, porque yo creo que al final tiene jugadores que están pensados para eso, porque al final los Bryce, los Susic, Zubimendi no estará, pero bueno, los Turrientes o lo que sea, sí son jugadores de balón al pie, son jugadores de asociación, pero sí que podemos ver, yo creo, un juego algo más vertical, porque es verdad que a Sergio Francisco le gusta eso. También algo importante que cambia, evidentemente, es que Sergio Francisco en el Sanse tiene que usar lo que tiene, o sea, no hay más, y en cambio en primer equipo puede fichar Sí, él puede junto al hablar director con Eric deportivo. Bretos y decirle, Eric, Claro, necesito este perfil, ¿no? entonces, Necesito algo. claro, entonces en este sentido, claro, es verdad, por ejemplo, este año en el Sanse, pues todos los centrocampistas eran de un perfil muy asociativo. Pero igual en realidad a Sergio Francisco le gustan los jugadores físicos. ¿Qué pasa? Que si no te vienen de Zubieta, pues es lo que hay, o sea, tampoco Hay que puedes traerlos. elegir. Entonces, en este sentido, pues vamos a tener que ver lo que hay, porque por ejemplo es verdad que esta temporada los laterales eran súper profundos, súper ofensivos, vamos, de llegar a área rival, y en la Real no hay ese perfil de lateral. Quizás Traoré es lo que más se parece, pero tampoco termina de Ya. ser eso. Entonces, habrá que ver si se adapta un poco a lo que hay, si moldea a los jugadores, porque es verdad que, oye, por ejemplo, Zubeldia vino como un pivote y ha terminado siendo un buen central de la mano de Imanol. Habrá que ver cómo responden también los jugadores a la mano de Sergio Francisco, pero es verdad que en ese sentido habrá que ver cuál es el Sergio Francisco de primer equipo, ¿no? A ver Claro. qué transformación sufre en ese sentido. Yo tengo. Igual deposito demasiadas esperanzas o igual voy a exigir demasiado, pero creo que Sergio Francisco, uno de los deberes que tiene ahora de subir al primer equipo, además de, obviamente, fomentar más la cantera, ¿no? Recuperar a jugadores del primer equipo, sea ese Pacheco, sea ese Turrientes, ¿no? Necesitamos que esas figuras que apuntaban alto y que creo pueden seguir apuntando alto en ese sentido, tiene, no voy a decir la obligación o el debe, pero casi, casi, o sea,
si vamos a tirar de lo nuestro, hay que tirar con todo, ¿no? Y ya lo tenemos en la plantilla, sabemos que son muy buenos y tenemos que conseguir que se reenganchen. Fíjate, es que Turrientes en 2025 habría que mirarlo, pero ¿cuántos minutos ha jugado? Nada, se lo ha llevado todo Pablo Marín, o la Sagasti Claro. un tramo. Ujú. Turrientes no ha jugado nada. O sea, es terrible que el chaval que estaba llamado a sustituir a Merino no juegue. Uf, a mí me duele personalmente. Yo entiendo que hay mil factores, ¿eh? Y que Imanol obviamente no elige por preferencia, sino porque de verdad ve que están mejores Marín, o está mejor Suchis, o está mejor quien sea, ¿eh? Pero mira, como lo que dice Lamas un poco en el este, no voy a decir que es un año perdido, pero te queda casi esa sensación de que hemos Ujú. echado, ¿no? De que no se ha aprovechado como debería. Ujú. Sí, pero es verdad que en este sentido Imanol ha sido muy suyo, es decir, con jugadores con los que ha conectado, si se puede llamar así, Hmm, les ha dado la oportunidad, pero es verdad que hay otros que no le han entrado por el ojo o no les ha gustado cómo entrenaban o lo que sea y no han terminado de dar el paso porque se ha visto también cierto desajuste entre dirección deportiva y Manol, y es verdad que la dirección deportiva le ha dado jugadores como Urco, como Alex Sola, como Robert Navarro, como Pacheco, en los que Manol no ha confiado y tampoco ha invertido. No ya. sabremos nunca si, yo qué sé, si Pacheco podría haber sido un central bueno si le hubieras dado 20 partidos de titular una temporada. En ese Bueno, sentido, yo creo que con por eso Pacheco es era la idea, importante. ¿no, Ander? Quiero decir, con Pacheco yo creo que Claro, hasta que se ficha a Aguer en último momento porque ven que igual no está el chaval preparado, yo creo que la idea con claro. Pacheco, al igual que con John Martín ahora igual, yo creo que la Ujú. idea era esa. Claro, sí, evidentemente la cosa es que aunque hagas eso, Imanol tampoco ha sido un entrenador muy con tendencia a rotar, a dar partidos importantes para gente que no era titular. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante ese reset de, oye, que venga alguien nuevo, que vea lo que hay, y de ahí que se empiecen a tomar decisiones. También con lo que comentábamos, jugadores como Gotti, como Rupert, como Mikel Rodríguez, Ya. que parece que a Imanol tampoco no le terminaban de entrar. Es verdad que en primer equipo son posiciones en general bastante ocupadas, pero bueno, donde se puedan tomar decisiones un poco desde un prisma más alejado de estar dentro y ya de estar conectado con muchos de los jugadores que están dentro. Pregunta del millón. ¿Vamos a ver cambio de formación? Es decir, ¿podemos ver 4-2-3-1? Por ejemplo, quiero decir, a ver si me pillas por dónde voy. Urco va a volver de cesión, Gorrochategui va a volver de Ujú. cesión, apuntan a ser los pivotes de la Real Sociedad del futuro, porque todo tiene pinta de que Zubimendi no seguirá en la Real más allá de este verano. ¿Podemos ver un cambio de formación? ¿Podemos ver esa Real que juegue con doble pivote como antaño Asier Garitano implementó, por ejemplo, con Zubeldia y Yarra? Yo creo que sí. O sea, yo creo que aquí hay dos factores principales. El primero es que Imanol solo ha jugado 4-3-3 esta temporada. Esto significa que, evidentemente, casi todos los jugadores de la plantilla, incluso algunos, solo han jugado esa formación en la Real, y es más fácil darle continuidad a eso en cuanto a que ya hay jugadores rodados en esa formación ¿Mm? y eso pueda tirar un poco hacia él. Pero yo creo que con el pragmatismo y con la variabilidad con la que se le ha visto a Sergio Francisco en el Sanse, dependería enteramente de los mejores jugadores que vea. Es decir, Ya, qué formación puedo usar para cuadrar a los mejores jugadores o para conseguir el mejor equipo ya, posible con los jugadores que haya. Claro, si él ve que Gorrocha y Urco son, oye, que por nivel tienen que entrar, pues tiene que cuadrar a eso. Pero si ve que los que tienen que cuadrar son, me invento, Suchi y Bryce, que tienen que ser titulares sí o sí, pues de ahí tendrá que amoldar un poco el 11. Pero ya, yo sí que pregunta veo hipotética. cierta capacidad de ser variable ahí. Hmm, Porque es verdad que por una parte Sergio Francisco se ha tenido que adaptar un poco a lo que había en primer equipo. El año en el que el primer equipo jugaba en rombo, el San se juega principalmente en rombo. En ese sentido se ha tenido que adaptar y un poco lo que comentábamos, que al no poder elegir piezas y al ser en general plantillas cortitas, porque el primer equipo este año empezaron siendo 25 jugadores y el Sanse normalmente son, oye, 17, 18 no hace falta jugadores, más. luego te puedes llevar a gente del C o lo que sea, pero al final tu plantilla es menor y evidentemente con eso tienes menos armas con las que jugar. Ya. Era una pregunta porque al final lo que digo, ¿no? O sea, van a ser dos nombres nuevos en el pivote lo más seguro. Ujú.
Urco está haciendo una gran temporada en el Español, lo mismo con Gorrotxategi en segunda con el Mirandés, ¿no? Entonces, también Claro, la apertura de esas opciones, ¿no? Bueno, igual también es momento de hacer un reset con la formación. Pero bueno, que eso lo iremos viendo a medida que avance, sobre todo el verano, ¿no? En pretemporada iremos viendo ya en los partidos a ver cómo evoluciona eso. Luego es que fíjate, hay una cantidad de nombres. Porque fíjate, claro, es que creo que son 41 fichas. bueno, yo, 41 yo, yo fichas hablaba en de el propio nombres, verano. yo hablaba de nombres del Sanse, también te digo, bueno, el primer equipo hay muchas, sí que hay Claro, que, pero que hay que también ali- que hay entran. que- que No, hay que no, claro. aligerar, pero en el Sanse, fíjate, Ujú. a bote pronto, me salen Beitia, me sale Rupérez, me sale Valdá, me sale Goti, me sale Miquel Rodríguez, voy a contar a Gorrocha pese a que esté cedido, Ujú. me sale Dani Díaz, me sale Mariez Currena, me sale incluso, qué sé yo, Oro Bengoa, me salen muchos nombres de los que Sergio Francisco conoce a la perfección y que, oye, igual te puede salir, pues eso, como con Gorrochategui, el nuevo Zubimendi. O sea, Claro. Claro, yo creo que, a ver, en este sentido en Zubieta pasa algo importante y es que no hay demasiado talento, eso es así. Lo que pasa es que Zubieta es experto en formación, probablemente sea la cantera que mejor forma, oye, con el talento que hay saca lo mejor que hay, y por eso quizá no hay tanto talento ultra top, no hay muchos John Martín, porque si no es que seríamos pues el Barça, pero hay mucho talento de segundo nivel. Y aquí yo creo que sí que Imanol estaba un poco cerrado a esa posibilidad y con Sergio Francisco se reactivan muchos, porque no solo con estos, ya. pero es que, por ejemplo, Carricaburu es un jugador al que teníamos completamente borrado y, oye, con Sergio Francisco, quién sabe si, oye, entrenas bien y de repente el primer amistoso, ostras, le dejas buenas sensaciones y te lo trabajas, pues igual te puedes ganar el puesto, porque también en esa parte de estilo yo creo que Sergio va a mantener muchas cosas de Imanol, va a seguir haciendo un juego de posición, pero es verdad que, por ejemplo, con Imanol, la faceta número uno para un delantero era la presión. Es que igual con Sergio Ya. no la es. Dentro de que juegas a lo mismo, o algo parecido, igual no la es. Y entonces igual, oye, empiezan a cambiar ciertas piezas. Por ejemplo, Sergio Francisco hemos visto que en el Sanse hay un trillón de golpeos de fuera del área por partido. Y eso en primer equipo no se ve nada. Entonces igual, oye, pues se priorizan jugadores con buen golpeo en el centro del campo Que o los cosas del tenemos ya. estilo. Claro, entonces, oye, igual Zakarian, si está bien, es un jugador al que se le da importancia y se le prioriza. Bueno, habrá que ir viendo un poco en ese sentido, igual que ciertos jugadores desconectados se lo pueden ir ganando, pues jugadores que ya lo tenían muy ganado, pues se lo van a tener que volver a ganar probablemente. Y en ese sentido, oye, pues igual puedes hacer más competencia en primer equipo y de ahí también puedes optar un poco más a hacer un poco más de rotaciones y sobre todo en el primer año, que como tú bien has dicho, yo creo que va a ser de transición, sobre todo porque yo creo que Zubimendi va a salir, no sé si algún otro peso pesado va a salir. Oye, pues en un año en el que no te juegues demasiado, en el que yo creo que las aspiraciones tienen que ser, oye, las que son, oye, pues igual es tu oportunidad de, oye, probar cosas, experimentar, Mm. ver lo que es mejor para ti y ya desde ahí, pues partir un poco y mejorar un poco la plantilla y adaptarla a ti. Esto es lo positivo, ¿no? Entre comillas, hemos hablado de lo bien o lo bien que lo puede hacer Sergio Francisco. Yo quiero sacar ahora el lado negativo, no de Sergio Francisco, de la Real. Me parece que el club ha jugado con fuego. O sea, ellos sabían que si. No sé si lo sabían, pero ellos saben que renuevan a Sergio Francisco por 3 años en su momento por algo. O sea, no, no es, no es, Claro. no es casualidad que se le renueva a Sergio Francisco por 3 años a principios de año. Eh, y me da la sensación de que, yo lo he dicho aquí varias veces, o sea, el club no podía esperar a Imanol a que diese su decisión a finales de abril, principios de mayo, pero ni en la Real ni en el Madrid. O sea, quiero decir, por muy grande que seas, Imanol es de los nombres más grandes de la historia del club, ¿eh? O sea, yo eso es intachable, pero es que no, Claro. no te puedes permitir el lujo de esperar. Entonces, si de verdad no lo sabían, si de verdad no sabían la decisión de Imanol, creo que el club ha jugado con fuego. O sea, creo que esto tenía que estar cerrado mucho antes. Si la sabían, pues mira, pues decisión continuista y a funcionar. Pero claro, entonces, ¿de dónde salen esas informaciones de los medios de que si Xavi Alonso, que si Mitchell, que si cual, que si Pascual? Claro. Claro, esto también. Porque, quiero decir, si tú dices, wow, yo voy a esperar a abril, principio de mayo, ¿no? ¿Y a qué entrenador vas a encontrar libre o que vaya a terminar el contrato en otro club y tal, que vaya a querer. Claro. O sea, quiero decir, tú te pones en febrero y dices, vale, pues que Manuel igual no sigue. Vamos a fichar. Claro, al entrenador, imagínate, hablas con Mitchell del Girona y dices, Mitchell, nos encantaría que nos entrenase, pero claro, solo si Manuel se va. Y eso no lo sabemos hasta principios de mayo. ¿Quieres?
Michel te va a mandar a la mierda, como, Claro. como es lógico, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí también entiendo que Imanol tenía una posición de fuerza por lo que ha supuesto y por todo lo que ha hecho en la Real, ¿eh? Pero yo creo que el club aquí ha estado lento y mal. Sí, pero es que da la sensación, sobre todo por la rapidez de la decisión, porque no deja de ser un día, en un día, bueno, no sé si en un día se ha tomado la decisión o ya estaba tomada, pero en un día se ha anunciado el nuevo entrenador de la Real, que da la sensación de que Sergio estaba básicamente cerrado antes de que se fuese Imanol, que sabían que si Imanol se va, se pone Sergio. Lo que me extraña es un poco lo que tú decías, las noticias que han salido de diferentes medios diciendo que, oye, que Michel interesa, que Xavi Alonso gusta mucho. Joder, es que entre que has echado a Imanol y has contratado a Sergio, no te ha dado tiempo ni a llamar a Michel. Quiero decir, es que no te ha dado tiempo a nada. Entonces sí que es verdad que en ese sentido sorprende, porque es verdad que Sergio Francisco, la renovación sí que claramente se podía intuir que podía tener una oportunidad en primer equipo, pero con la renovación de 3 años dices, oye, igual primero fichan a un Mitchell y si sale mal, pues oye, tienes en la recámara a Sergio Francisco, que es un hombre de casa y tal. Pero es que la sensación es un órdago a Sergio Francisco, porque Totalmente. lo fichas un día después, sin apenas parece reflexión, con 2 años de contrato y ya sacándolo del Sanse. O sea, este fin de el partido contra los Unionistas es el último de Sergio Francisco como entrenador del Sanse y ya poniéndose en la planificación y un poco en la preparación del primer equipo para el año que viene. Es, claro, es que Al parece hilo una de eso, decisión al hilo de que ya eso que estaba dices, premeditada. claro, al hilo de eso que dices, ahora tiene más sentido que Imanol estuviese, ¿no? Salió esa información, no me acuerdo quién la dio, de que estaba con la formación de la plantilla el año que viene. Tiene sentido, porque Imanol conoce a Sergio Francisco, al igual que Sergio Francisco Claro. conoce a Imanol, ¿no? Tiene más sentido ahora, si cabe. Pero bueno, independientemente de eso, por concluir un poquito, ¿no? Pues eso, lo dicho, Sergio Francisco, nuevo entrenador de la Real Sociedad. Obviamente, sus logros eran nuestros. Pues eso, el nuevo libro. Ahora sí que de verdad empieza realmente ese nuevo libro de la Real. Yo creo que no había un entrenador irundarra en la Real desde Roberto Olave, ¿no? Pues puede ser. Juraría que sí. Eh, Olave sí, yo tampoco fue diría que sí, mucho. vamos. Olave No, claro. no fue mucho, pero yo juraría que sí. Pero no. Ya, no, a mí no me suena tampoco otro. Así que. Sí, sí. Una tontería de curiosidad, ¿eh? Pero bueno, que me ha venido a la cabeza. No, pero Y sí, y yo, joder, dejar el mensaje de que evidentemente la marcha de Imanol es triste y, ostras, como aficionado es imposible que no te duela por mucho que pienses que es una buena decisión. Pero, ostras, también el poder afrontar esta nueva etapa también con cierta ilusión. Yo entiendo el miedo, yo entiendo las sí, dudas, yo sí. entiendo el pensar, uff, ¿de dónde venimos? Oye, es complicado, pero ostras, vamos a darle la oportunidad a la plantilla, a los jugadores que hay, y vamos a darle la oportunidad a Sergio Francisco, que no ha jugado un partido y ya parece que es el peor entrenador de la historia, según lo que lees en Twitter Real. Ostras, vamos a darle la oportunidad y, ¿por qué no?, a ilusionarnos, porque yo creo que nos lo merecemos, porque el año ha sido malo y el final del anterior fue malo. Yo creo que el aficionado de la Real se merece, oye, vamos a ilusionarnos de principio, que luego si va mal, oye, ya recapacitaremos, pero por ahora, oye, empezar con ilusión y con ganas. Totalmente. O sea, estoy leyendo ahora en el chat, ¿no? Nos espera un libro de terror con Sergio Francisco y Ilusión Claro. Cero. Mm, Cada uno es libre de pensar lo que quiera, ¿eh? Pero yo estoy con Tucha. Yo soy una persona que prefiere, de alguna manera, pensar en positivo y luego ya si nos tenemos que dar la hostia, que ojalá que no, y yo creo que no, pues ya nos la daremos. Pero seamos optimistas, veamos el futuro con ilusión, con optimismo y de verdad pensando en que, bueno, en que podemos hacer otra vez cosas grandes, que yo creo que sí. O sea, yo creo que la línea continuista que marca la Real tiene un sentido y vamos a pensar de verdad. Pues bueno, quiero decir, fijaros, es que nosotros tenemos el ejemplo con Imanol, pero en un club de primera división con Claudio Giraldez también la tenéis. Es decir, que Claro. cada vez los entrenadores de un filial, ¿no? Cada vez salen mejor. Entonces, Ujú. oye, vamos a ir a tope Sí, con él, por supuesto. sí, es que yo creo que en ese sentido, ya lo dijo a Perry en su momento, que Zubieta no tiene que ser solo una cantera de jugadores, también de entrenadores. Y es que los últimos, que ha salido Yagoba, que ha salido Xavi Alonso, que ha salido Imanol, y oye, pues vamos a esperar que Sergio Francisco. Oye, es evidentemente y quizás demasiado esperar que sea un Imanol, pero ostras, vamos a poner esperanzas en él, en que puede ser un entrenador Claro. interesante. Ostras, ha sido un entrenador que a nivel competitivo en el Sanse ha sido bestial y que a nivel formativo en el Sanse ha sido una barbaridad. Que veremos cómo afecta esto a ciertos jugadores de primer equipo que siguen siendo muy jóvenes, porque por ejemplo Oscarson es un jugador
que tiene edad de estar en el Sanse, y veremos que quizás ahí Sergio Francisco, por ejemplo, le puede dar otro enfoque y puede cambiar las cosas, igual que Óscarson con muchos jugadores, y vamos a por lo menos darle un voto de confianza a Sergio Francisco, que Sí, sí. oye, yo prefiero ilusionarme y que luego si sale mal, pues oye, ya pensaremos, o ya vendrá otro, ya se remontará. Al final, yo creo que ahora la Real, con subidas y bajadas, tiene una estabilidad que hace años ni soñábamos con ella, y en parte es gracias a Imanol, y vamos a aprovecharla para, oye, poder invertir y poder ilusionarnos con el nuevo proyecto, y ahora sí, con el super nuevo libro de ahora Bretos y Sergio Francisco.